Solo quiero hacer un repaso de lo que estudiamos sobre el capítulo 4. Ustedes recuerdan que en el capítulo 4 hay varios seres presentes. Juan entra por una puerta abierta en el cielo. Dentro de la puerta se encuentra un trono. Y en el trono, como vimos, está sentado Dios el Padre solo. No se movió allí de ninguna parte. Sencillamente estaba sentado allí en el trono. Luego nos dimos cuenta que delante del trono había 7 candeleros, representando el hecho de que estaba presente el Espíritu Santo en su plenitud. Luego vimos que también en medio del trono había 4 seres vivientes y alrededor del trono había 24 ancianos sentados en tronos. Identificamos a los personajes en el capítulo 4. ¿Quién es el que estaba sentado sobre el trono? Dios, el Padre. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Representan a los querubines y los serafines, ángeles excelsos. Y las 7 lámparas de fuego representan la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando termina el capítulo 4, los personajes están alabando a Dios, el Padre, por ser el Creador. No se menciona nada en el capítulo 4 sobre la redención. Solo se exalta a Dios Padre por ser el Creador. Y ayer explicamos lo que significa eso. Pero ausentes en el capítulo 4 están Jesús y la hueste angélica. Porque como vimos, la hueste angélica había venido a la tierra a recoger a Jesús para llevarlo al cielo en la ascensión. Ahora, con esto en mente, vamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora, hay algo muy interesante en Apocalipsis, el capítulo 5. Y es que no hay ningún lenguaje judicial. Es decir, no hay un juicio en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Ahora, hay muchas semejanzas entre Apocalipsis 4 y 5 y Daniel 7. Por eso algunos eruditos han dicho, bueno, la escena de Apocalipsis 4 y 5 es la misma de Daniel el capítulo 7. Pero en realidad no es así. Porque aunque hay semejanzas entre Apocalipsis 4 y 5 y Daniel el capítulo 7, también hay grandes diferencias. Notemos algunas de esas diferencias. Mientras que en Daniel 7 se colocan tronos para comenzar un juicio, en Apocalipsis 4:2 los tronos sencillamente están allí. No se dice que se colocaron tronos, están allí. En Daniel 7:10 dice que se abren libros para el juicio, pero en Apocalipsis 5:1 solo hay un libro y no está abierto, no se va a abrir en ese momento, sino que está ¿qué? Está sellado y cerrado. En Daniel 7 se le presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, pero en Apocalipsis el capítulo 5 se le presenta a Jesús no como el Hijo del Hombre, sino como un cordero inmolado. El texto, en otras palabras, de Daniel 7 y el texto de Apocalipsis 4 y 5, aunque tiene similitudes, en realidad también tiene diferencias. Es decir, la ocasión histórica de Apocalipsis 4 y 5 no es la misma ocasión histórica de lo que ocurre en Daniel el capítulo 7. Algunos eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han concluido que en Apocalipsis 4 y 5, al igual que en Daniel el capítulo 7, se halla una descripción del juicio investigador que comenzó en el año 1844. El problema con esta idea de que Apocalipsis 4 y 5 está hablando del inicio del juicio investigador en 1844 es que en Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5 no hay idioma de juicio. No hay mención de un juicio.
Toda la terminología que encontramos en Apocalipsis 4 y 5 son himnos doxológicos que exaltan a Dios el Padre como el Creador y exaltan a Cristo Jesús como el Redentor, pero no se dice nada en cuanto al juicio. Más adelante en Apocalipsis 19, 1 y 2 se eleva un himno exaltando al juez, pero ese es al final del libro, no en los capítulos 4 y 5. En las escenas de juicio en la Biblia, raras veces hallamos nosotros himnos de júbilo, como los que encontramos en Apocalipsis 4 y el capítulo 5. En las escenas de juicio en la Biblia, todos permanecen en silencio, observan callados lo que está ocurriendo. Tenemos, por ejemplo, en Daniel 7 no se mencionan himnos cuando inicia el juicio. En Apocalipsis 20, 11 al 15, a donde se habla del juicio durante el milenio y después del milenio, no hay himnos. Todos los seres que están observando el juicio están en silencio. También debemos tomar en cuenta que en Apocalipsis 5 hay un solo libro y está sellado. En Daniel el capítulo 7 hay libros y los libros se abren, no están sellados. Eso significa claramente que no está hablando del mismo evento. Es digno de notar que durante el quinto sello, el juicio no ha comenzado todavía. Es decir, Apocalipsis 4 y 5 que introduce los sellos, no puede ser el juicio. Porque en el quinto sello todavía no ha empezado el juicio. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el quinto sello los mártires están clamando y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre que es derramada por los impíos en la tierra? Es decir, en el quinto sello los hijos de Dios que fueron martirizados están clamando para que Dios haga un juicio. Significa que el juicio no puede haberse realizado en la visión introductoria del capítulo 4 y del capítulo 5. En Apocalipsis 5 se describe a Jesús como un cordero inmolado que acaba de venir del campo de batalla y porta las heridas frescas de su crucifixión. El tiempo perfecto del verbo, como si hubiese sido inmolado, se refiere a una acción que comenzó en el pasado, pero que perdura en el presente. Es decir, Jesús fue inmolado y cuando se presenta en el cielo, se presenta con las heridas que recibió cuando Jesús fue inmolado. La hermana White comenta lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 388. Cristo es nuestro mediador y sumo sacerdote en presencia del Padre. Se reveló a Juan como el cordero inmolado, como si hubiera estado en el mismo acto de derramar su sangre en favor del pecador. Es decir, Jesús se presentó como cordero inmolado y parecía que en ese mismo momento, cuando se presentó, estaba siendo inmolado. Ahora, hay otro dato interesante, y es que en Apocalipsis el capítulo 5 no solamente se presenta a Jesús como cordero inmolado, sino se le presenta también como el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo relacionamos esta idea de que Jesús es un cordero como inmolado, pero también se le presenta como el león de la tribu de Judá? El hecho es que durante todo el tiempo de gracia, el Señor Jesucristo es un cordero que salva. Pero cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando se rompa el último sello, el Señor Jesucristo, que es un cordero como inmolado que salva, se convertirá en un león que destruye a los que lo rechazaron. Por eso en Daniel 7, cuando termina el juicio, a Jesús se le presenta como el Hijo del Hombre, que tiene que ver con su segunda venida. Mientras que encontramos en Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5 se le presenta como cordero. Es decir, Jesús como intercesor es un cordero que salva. Cuando se rompe el último sello, el cordero, por así decirlo, se convertirá en un león para destruir a los que rechazaron a Jesús. Ahora vamos a notar versículo por versículo el significado de
lo que tenemos en Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a los versículos 1 y 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Quién está sentado sobre el trono? ¿Dios quién? Dios el Padre. ¿Qué tiene en la mano? La mano derecha, un libro. ¿Y el libro está abierto o cerrado? Cerrado. ¿Cuántos sellos? 7 sellos. Muy bien. Tiene en la mano derecha un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ahora, ¿qué significa la palabra digno? ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el libro? En el Nuevo Testamento tenemos otros versículos que usan la palabra digno. Aquí tienen una lista. En Mateo el capítulo 10 y el versículo 10 dice: el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? Porque trabajó y ganó su salario. Lucas 12:48 dice que el que hizo cosas dignas de azotes, es decir, se comportó de manera que se ganó los azotes. En Lucas 15:19, el hijo pródigo se comportó de una manera indigna porque desobedeció las normas de su padre. En Apocalipsis 16:6 se le da a los impíos sangre a beber. Dice, porque ellos son dignos de ello, porque lo merecen. Y en Hechos 26:31 dice que Pablo no cometió ningún acto digno de muerte. En otras palabras, lo que significa la palabra digno aquí es quién está calificado, quién tiene las características necesarias que le dan derecho de romper los sellos, abrir el libro y revelar lo que contiene el libro. Vamos al versículo 3. Ahora hay un problema en el cielo. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun qué, ni aun mirarlo. Wow. Nadie en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que podía romper los sellos, abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Ahora, Enoc estaba en el cielo para este tiempo. Él no podía. Moisés y Elías estaban allí. No podían. No podían los representantes de los otros mundos que estaban allí. No podían los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Ni siquiera Dios el Padre estaba calificado para romper los sellos y abrir el libro, porque el Padre estaba sentado en el trono y dice, ninguno ni en el cielo podía romper los sellos y abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Ahora se realiza una crisis universal. Vamos al versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno que digno, que significa con las cualidades necesarias que le dan el derecho de hacerlo. Yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí ocurre una crisis de proporciones universales. El interés de Juan no se enfocaba primordialmente en los sellos, sino en lo que contenía el libro. Las amargas lágrimas de Juan no se debían a simple curiosidad, sino a una desesperación, una agonía y una suprema angustia por saber lo que contenía el libro. Es obvio que el libro contenía algo de implicaciones de vida o de muerte. El no abrir el libro sería algo calamitoso y desastroso. La palabra griega que se usa aquí, donde dice que Juan lloraba mucho, en griego hay más que una palabra para llorar. Esta es la más fuerte. Se usa, por ejemplo, en Lucas 8:52, a donde habla de la angustia de el padre de Jairo cuando murió la hija de él.
En Lucas 22:62 la palabra se usa para hablar de Pedro cuando negó a Jesús por tercera vez. Dice que salió y lloró amargamente. Se usa en Lucas 19:41 donde dice que Jesús cuando descendió por el monte de los olivos lloró por Jerusalén. Y se usa en Apocalipsis 18 versículos 9, 11 y el versículo 15 para hablar del llanto y el clamor y el lloro de los mercaderes de Babilonia cuando caiga finalmente Babilonia. Es decir, llorar aquí es una palabra fuerte. Juan, en Colombia se usa la palabra berrear. Juan estaba berreando, es decir, estaba clamando y llorando porque no había nadie que pudiera romper los sellos, abrir el libro y revelar el contenido del libro. Vamos al versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y luego ¿qué dice? Ha vencido. ¿Qué es lo que califica a Jesús para que pueda romper los sellos y abrir el libro? ¿Por qué tiene Jesús las cualidades necesarias? ¿Por qué qué? Porque vino acá y ¿qué? Venció. Así que dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Fíjense que el tiempo del verbo es ¿qué? Pasado. Jesús venció. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para abrir, futuro, el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Se consiguió a alguien digno de romper los sellos y abrir el libro? Sí. ¿Por qué? Porque Él vino acá y venció. ¿Venció a quién primordialmente? Venció a Satanás y a sus huestes. Los reyes de Israel pertenecían a la tribu de Judá. Y Jesús es la raíz y el linaje de David. Cuando Jesús aparece por primera vez en el escenario, esto lo mencioné, se le ve como un cordero inmolado que ¿qué? Que salva. Pero cuando finalmente abre el libro, después de romper los sellos, ahora su función no es de cordero, su función es la de un ¿qué? La de un león que ruge. Por eso dice en Apocalipsis 6, en el 6º sello, dice que Jesús viene sentado en el trono. Los impíos se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos y dicen: escondednos del que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Ahora no es un cordero salvador, sino cuando termine de romper los sellos es un león que destruye a los que lo rechazaron. ¿Me están entendiendo el punto? En el momento en que Jesús abra el libro, se sentará como rey. Por eso es de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá tiene derecho a ser rey de reyes y señor de señores. En el momento cuando Jesús abra el libro, se sentará como rey sobre su propio trono para gobernar su reino. La hermana White tiene un par de citas muy interesantes que explican la relación entre el cordero y el león. La primera está en Hechos de los Apóstoles 4:70 y 4:71. Dice así: el Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. Dos características de Jesús: el poder omnipotente y el abnegado servicio. Sigue escribiendo: el león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. En la otra cita, en un documento en inglés
que yo traduje. Hay muchas citas en este manual que no están en español, que yo traduje personalmente. Estas se encuentran en una revista que se llama The Home Missionary, noviembre 1, 1893. Ella escribió: Cristo defenderá a sus escogidos por ser el león de la tribu de Judá, y les concederá la victoria por haberlo aceptado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El león salva a los fieles porque aceptaron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, ¿qué cosa? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando Juan vio al cordero, en su cuerpo estaban las heridas aún frescas. Esto indicaba que Jesús acababa de llegar del campo de batalla, porque sus heridas estaban frescas, donde batalló contra el enemigo, y aunque fue herido por el enemigo, en realidad venció. ¿Recuerdan ustedes la primera promesa que hizo Dios en la Biblia a Adán y Eva? Dijo: enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de ella. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que Satanás hirió a Jesús, ¿sí o no? Sí, Jesús fue herido por nuestras transgresiones, pero aquí se le presenta como victorioso en el cielo, con sus heridas frescas, porque viene del campo de batalla. Los 7 cuernos que se mencionan que tiene Jesús son los rayos gloriosos del sol que emanan de la corona del Cordero. Los cuernos representan el poder omnipotente de Jesús como Rey del reino de la gracia. Es interesante, la versión King James, la traducción que da de Habacuc 3 y el versículo 4, dice que cuando Jesús venga por segunda vez, cuernos saldrán de su costado. Qué interesante que el hermano White diga que cuernos saldrán de su costado. Habacuc 3:4 dice eso. La hermana White va a explicar qué significa eso. En el Conflicto de los Siglos 653 está la explicación. Ella dice que los cuernos que salen de su costado son los rayos de gloria que emanan de las heridas del cuerpo de Jesús. Y claro, de sus 100 también van a salir rayos de luz, porque Jesús fue herido en su cabeza también. Ahora fíjense qué interesante. Ustedes dicen, ¿qué relación tienen rayos con una corona? Aquí viene la explicación. Aún hoy en día, cuando se hace una corona de cartulina, ¿han visto cuando se hacen, por ejemplo, para los niños, algún programa, unas coronas de cartulina? La corona parece tener ¿qué? Parece tener cuernitos, ¿sí o no? Pero en realidad representan ¿qué cosa? Rayos de luz. Y saben, es interesante que en Éxodo 34, en 3 versículos, 29, 30 y 35, dice que cuando Moisés descendió de la montaña, le salían cuernos de la cabeza. Pero ¿qué era lo que le salía a Moisés de la cabeza según la interpretación del apóstol Pablo? Rayos de luz salían de su cabeza. Es decir, cuando dice aquí que Jesús tenía 7 cuernos, significa los rayos de luz que representan su omnipotente poder. Los 7 ojos representan a los 7 espíritus, dice el texto, que estaban presentes antes que Jesús llegara y que luego el Padre envió en el día del Pentecostés a la tierra. Quiero leerles una cita de Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, que habla de la ascensión de Jesús. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado, fíjese que ocupó el trono de la gracia, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales,
Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como rey, sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Ahora vamos a Apocalipsis 4 un momentico a notar algo muy interesante. ¿Recuerdan que ayer hablamos sobre Apocalipsis 4 que delante del trono estaban 7 candeleros? Estaban allí, en el cielo, frente al trono donde estaba sentado Dios el Padre. Pero cuando llega Jesús pasa algo con esos 7 espíritus. Noten lo que dice el capítulo 5 y el versículo 6. 5, 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y ahora dice qué cosa, que son qué, enviados a la tierra. ¿Qué evento fue el momento cuando los 7 espíritus o la plenitud del Espíritu Santo fue enviado a la tierra? En el día del Pentecostés. Es decir, Jesús se presenta ante su Padre, vimos ayer, el Padre acepta su sacrificio y entonces el Padre le da a los discípulos reunidos en el aposento alto la promesa del Espíritu Santo. Ahora los 7 candeleros son enviados a la tierra. Los 7 candeleros representan la plenitud del Espíritu Santo. Vamos al versículo 7. Ahora fíjense, quiero que noten la escena. Dios el Padre está sentado en el trono y dice que Jesús ahora ¿qué? Vino. No estaba ahí antes, ¿verdad? Si vino, no estaba antes. Se está moviendo hacia donde está el Padre. Así que dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El texto dice que el Cordero vino hasta donde estaba el Padre, de modo que no estaba allí antes. Hasta este punto, en el capítulo 5, los seres celestiales no han cantado ningún himno. Es decir, hasta el versículo 7, los seres celestiales no han cantado ningún himno. Solo cuando llega el Cordero es ahora que van a cantar el himno en honor al Cordero. Todos los seres que estaban presentes para la recepción guardaban silencio en suspenso para ver si se presentaba alguien digno de romper los sellos y abrir el libro. ¿Recuerdan que ayer leímos que cuando el Señor Jesucristo entró por los portales del cielo, los seres celestiales estaban cantando y alabando? Y estaban, especialmente el Salmo 24, abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Estaban cantando. Y entonces Jesús, cuando entra por los portales, ahora viene a donde está el Padre. ¿Y qué dice Jesús? No cante. Y hay silencio en el cielo. Pero cuando el Padre acepta el sacrificio de Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahora hay una explosión de himnos. Eso es lo que encontramos en el capítulo 5. Así que Jesús viene, toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahora el versículo 8 nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense que los seres vivientes y los 24 ancianos estaban presentando incienso con las oraciones de los santos. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Pues vamos a leer el comentario. Los serafines y los 24 ancianos juegan un papel intercesor, pues llevan las oraciones de los santos a Jesús y por medio de Jesús a Dios. Esto nos hace recordar la escalera que vio Jacob. ¿Qué había subiendo y bajando en la escalera? Ángeles subiendo y bajando en la escalera. Significa que los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios y traen las respuestas de Dios a nosotros. Lean Daniel el capítulo 9 y lo van a ver.
Daniel está orando a Dios para que Dios le haga entender la profecía de los 2300 días. Y entonces Dios manda a Gabriel y dice, dale la respuesta a este asunto. También nos recuerda el hecho de que en el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, el altar de incienso estaba delante del velo. ¿Qué había bordado en el velo? Ángeles que subían y bajaban en el velo. Es decir, los 24 ancianos que vamos a encontrar que son los representantes de los mundos, los ángeles más excelsos, y los querubines y los serafines tienen un papel intercesor, llevan las oraciones nuestras de la tierra a Jesús y Jesús las presenta delante del Padre. Elena White dice en el libro Consejos para los Maestros, página 110, los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso en favor de los santos que oran. Ahí está el respaldo del espíritu de profecía. Vamos a los versículos 9 al 14. Ahora viene el himno. Hasta ahora no hay himno, hasta que Jesús llega donde está el Padre. Ahora apareció el que es digno, llega donde el Padre, hay silencio, suspenso, y entonces el Padre dice, acepto tu sacrificio, abraza a su Hijo, y ahora el Padre dice, ahora sí pueden cantar, alábenle todos los seres celestiales. ¿Están captando el cuadro? Noten lo que dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, calificado, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado con tu sangre. Y ustedes notarán que lo que está en corchetes no está en el texto, son explicaciones mías, ¿ok? Lo que está en corchetes no es parte del texto bíblico, yo lo agrego para explicar lo que está diciendo el texto. Así que dice, con tu sangre, una mejor traducción sería, los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y luego la mejor traducción, vamos a ver, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y una mejor traducción es, reinarán sobre la tierra. Es decir, los ancianos no son los que van a reinar sobre la tierra, no son los personajes que dice aquí que han sido redimidos. No, ellos están cantando en cuanto a los redimidos, en cuanto a los que van a reinar sobre la tierra. Sigue diciendo en el versículo 11, y esto lo vamos a estudiar en más detalle, se van a dar cuenta. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. En el capítulo 4 no estaban, pero ahora que llega Jesús están los ángeles allí también. La voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ahora hay un detalle muy interesante que puse en corchetes. Los ángeles están más allá del círculo de los seres vivientes y los ancianos. Es decir, tenemos la hueste angélica, tenemos los ancianos y los 4 seres vivientes. Son 3 grupos distintos, recuerden eso. Así que dice en el versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, tiempo pasado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el himno que cantaron cuando llegó Jesús con la hueste angélica, porque ahora ha llegado el Redentor. En el capítulo 4 el himno es en honor al Creador. En el capítulo 5 los himnos son en honor al Redentor, porque el Redentor ha llegado de la tierra al cielo con la hueste angélica. La primera pregunta, hay 2 preguntas del ángel poderoso que ahora reciben respuesta en estos versículos que acabamos de leer. La primera pregunta fue ¿cuál? ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el libro? La segunda pregunta es
¿por qué es digno de romper los sellos y de abrir el libro? La respuesta a las dos preguntas es que solo el Cordero está calificado porque ¿qué? Porque pagó el precio de su sangre para redimir la herencia que Adán perdió. La palabra redimir que se usa aquí en Apocalipsis 5:9 es la palabra hagorazo. Significa comprar algo pagando un precio. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento semejante, que es la palabra lutroo, que significa nuevamente lo mismo, rescatar algo pagando un precio para rescatarlo. Es el principio de la casa de empeño. ¿Saben lo que es una casa de empeño? No sé si le dicen así. Te va y lleva algo allí, le dan cierta cantidad de plata y ahí se lo guardan y usted puede ir ¿a qué? Puede ir a pagar más, dicho sea de paso, paga más y entonces rescata lo que usted vendió. Ese es el principio aquí. Que Jesús pagó el precio para comprar el territorio que Adán vendió y la libertad que Adán perdió. Eso lo estudiamos en el tema de ayer. Hasta el versículo 8, los seres celestiales estaban ausentes. Pero a partir del versículo 10, Juan ve a millones y millones de ángeles que rodean el trono entonando un himno en honor al Redentor. La pregunta clave es esta: ¿a dónde estaba la hueste angélica en la escena del capítulo 4? Si recién aparece en el capítulo 5 con el Cordero, ¿a dónde estaban en el capítulo 4? La respuesta es que habían venido a la tierra para buscar a Jesús y estaban de regreso con Él. Ahora, ¿notaron ustedes que dice que no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Pero no dice que no había nadie que iba en camino al cielo. Porque Jesús iba en camino al cielo. Ahora, hablemos un poco del libro con 7 sellos. ¿Era importante ese libro de 7 sellos? Era un asunto de vida o muerte. Tiene que tener un contenido vitalmente importante. ¿Qué es lo que contenía el libro que causó que Juan llorara amargamente porque no se había conseguido alguien que abriera ese libro? ¿Qué contenía el libro? Es obvio que mientras los sellos quedan sin romper, no se puede abrir el libro ni leer su contenido. Primero hay que romper los sellos, quitarle los sellos para poder abrir el rollo. Porque en realidad no es un libro como este, no es un códice, sino se escribía en pergamino. El libro es en realidad un pergamino que enrollaban. Ahora, el paralelo más similar a este es Daniel 12:4, donde salí y dijo Daniel: cierra las palabras y sello el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, el libro, cuando está sellado, no se puede leer ni entender hasta el tiempo del fin. Aquí, mientras el libro tiene los 7 sellos, no se puede leer lo que contiene el libro. Ahora, el profeta Jeremías, y ustedes tienen que leer el capítulo 30 de Jeremías, eso exigiría 1 hora más de clase, y no podemos estudiar todo ese capítulo, así que he resumido aquí. El profeta Jeremías nos da información valiosa sobre lo que contenía el libro. El cuadro es el siguiente: cuando Satanás venció a Adán, le robó la escritura de propiedad del mundo, reclamándolo como suyo. Pero el Redentor, el que pagó un precio para rescatar lo que Adán vendió, pero el Redentor vino a la tierra para pagar el precio necesario para recuperar la escritura. El libro contiene un registro de toda la historia de la salvación. Y cuando finalmente se abra el libro, el universo entero verá que Jesús y los redimidos tienen derecho a la herencia que fue usurpada por Satanás y recuperada por Jesús. Ahora, no tenemos tiempo en esta presentación de leer todas las citas que encontramos que siguen aquí. Voy a pasar por alto la que se encuentra en la página 41, donde los eruditos identifican lo que es
lo que es este libro con 7 sellos, porque en esa época del Imperio Romano se conocían pergaminos sellados con 7 sellos, 9 sellos, así que podemos saber qué era lo que contenía un pergamino sellado. Lo que sí quiero leer es dice, según el testamento del pretorio, un testamento en la ley romana llevaba los 7 sellos de los 7 testigos en las cuerdas que aseguraban la tableta o el pergamino. Un testamento tal no se podía ejecutar hasta que se rompiesen los 7 sellos. ¿Qué era entonces lo que estaba en el pergamino o lo que está en el pergamino? El pergamino es un ¿qué? Es un testamento. Ahora, ¿qué es un testamento? ¿Cualquier persona puede abrir un testamento? ¿Qué contiene un testamento? Un testamento contiene la información de quién va a heredar y qué es lo que va a heredar. Pero hay cierta persona calificada que ha sido nombrada para ser el testador. Una persona autorizada para quitarle el sello, por decirlo así, al testamento. Lo que este libro contiene, hermanos y hermanas, este es el testamento de toda la raza humana que demuestra quién va a heredar la salvación eterna y quién va a heredar la perdición eterna. Lo cual significa que si este pergamino no se abría, nadie heredaba lo que Adán perdió. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La siguiente cita dice, el objeto central, el pergamino con 7 sellos, es un testamento. Pues eso es precisamente lo que era un documento tal en la ley romana de la época de Juan. El panorama que vemos, pues, en la subdivisión de Apocalipsis 4.1 al 8.1 es el de un juzgado, a donde está a punto de abrirse un testamento. En el contexto de Apocalipsis, este testamento, por así decirlo, sería una escritura de propiedad que el hombre perdió y que ha sido redimida por Cristo el Cordero. De modo que el pergamino es un libro del destino. Abrirlo significaría heredar el reino de Dios, pero el no abrirlo significa no heredar. Con razón Juan lloró cuando pensó que nadie podía abrir el libro. Juan sabía lo que era un pergamino con sellos. En la época de los romanos era un testamento. Si no se presentaba la persona que había sido nombrada para abrir el testamento, no se iba a revelar quién iba a heredar la vida eterna. Todos estarían perdidos, pero se presentó el que había sido calificado para esto, para finalmente abrir este testamento y mostrar quién va a heredar la vida eterna. Ahora, la hermana White escribió unas citas muy interesantes, donde ella concuerda con lo que dicen los eruditos. Quiero que noten una cita que encontramos en una serie de libros que no están en español, Manuscript Releases. Yo traduje esta cita, tomo 9, página 7. Ella describe lo que contiene este libro sellado. Ahí en su mano abierta está el libro. El pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios. ¿Qué tiene el pergamino? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene el libro? Los actos providenciales de Dios. ¿Qué más? La historia profética de las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. En el lenguaje simbólico se halla en ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. Ese libro contiene toda la historia de la raza humana y la decisión que ha tomado cada persona dentro de la historia que determina si va a heredar lo que Adán perdió o no. ¿Están conmigo? Ahora Elena White tiene otra cita muy interesante. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236.
Aquí es cuando cuando Pilato saca a Barrabás y a Jesús y los pone lado a lado y le dice a los judíos: ¿a quién escogen ustedes que yo suelte? ¿A Jesús el Cristo o a Barrabás? ¿Qué dijeron ellos? Suéltanos a Barrabás. ¿Saben que cuando ellos dijeron eso fue escrito en el libro este? Escuchen esta cita. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada ¿dónde? En el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Esa decisión histórica fue registrada en el libro. Ahora escuchen, con todo su carácter vindicativo, mala traducción. La palabra en inglés es vindictiveness. Significa en realidad con todo su carácter vengativo o retributivo. Con todo su carácter retributivo, aparecerá esta decisión delante de ellos. ¿Delante de quiénes? De los que hicieron esa decisión, cuando el león de la tribu de Judá quite el sello. Yo pregunto, ¿los que tomaron esa decisión van a ver la decisión que tomaron? Sí, Señor. Ahora, vamos a anotar algunos puntos claves en la mitad de la página, crucial. Cuando Elena White escribió esta cita, era el año 1900. Yo pregunto, ¿todavía había sido abierto el libro en el año 1900? ¿Había sido abierto el libro todavía? No, porque ella dice, aparecerá delante de ellos cuando se rompa el último sello. Ahora, segundo punto. Los que clamaron suéltanos a Barrabás y no tenemos más rey que César, estarán vivos cuando se abra el libro. Pues dice que verán el resultado de su decisión. Eso significa que van a tener que resucitar para poderlo ver. Yo pregunto, ¿cuándo es que van a resucitar los impíos? El libro se abrirá después del milenio, cuando resuciten los impíos que hicieron estas cosas, y específicamente este hecho que se registró en el libro, porque este es uno de todos los hechos. Ahora, quiero terminar, y no sé si alcancemos a leer toda la cita. En el conflicto de los siglos 724 al 726, tenemos nosotros la descripción de la hermana White de cuando resucitan todos los impíos después de los 1000 años. Se ve en visión panorámica toda la historia de la raza humana. Están presentes allí todos los que participaron en la crucifixión de Jesús. Vamos a leerlo. Por encima del trono se destaca la cruz. Esto es después de los 1000 años. Y como en vista panorámica, y yo agregué allí en high definition, en alta definición, aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y los pasos sucesivos del gran plan de la redención. Toda la historia humana. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio, de la maldicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está presentado a lo vivo. ¿Qué es lo que contiene el rollo? Toda esa historia que acabamos de leer, en alta definición, y no creo que esté escrito, yo creo que es en video. Es una tecnología que no podemos entender, que Dios guardó un registro de toda la historia humana y la vida de cada persona en la historia. Visión panorámica, dice la hermana White.
Pero no termina allí, sigue diciendo, luego, ante las multitudes agitadas, se producen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor, ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que presenta su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó, porque todos habrán resucitado. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén, para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. ¡Qué espectacular! Pero no termina allí. Sigue la historia. Empezó con Adán, sigue la historia. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan, sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia les proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. No termina allí. Allí hay sacerdotes y prelados papistas. La historia de los 1260 años. Que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios cuenta de lo que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus palabras: en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. ¿Cómo les parece? Ahora sabemos qué contiene el pergamino. Toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada persona tomó dentro del curso de la historia, que determina su destino eterno.